Si alguien tiene una consulta, una duda, me lo dice por micrófono, por favor, ¿ya? Si no, no voy a ver la pregunta en el chat. ¿Ok? Okay. Vamos a comenzar entonces compartiéndoles el Power. Bueno, esa es una pregunta compartida que a lo mejor les conocía a ustedes. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve o no? Sí. Ya. Sí, correcto. Ya, esta pregunta por el correo de la Funja apareció por ahí. Creo que una pregunta de la prueba, la última prueba, me parece, según me dijo un estudiante. Es la única que se pudo rescatar. Profe, aparece esa misma prueba en tanto como un Moai, como una iglesia o un edificio. Así mismo, pero la misma pregunta, las mismas coordenadas incluso. Correcto, ya, entonces es muy parecida, ¿ya? Bien, aquí en este caso, se cortó. Es que ¿sabe qué pasa? Que cuando me piden solicitud de ingreso se corta. Pero no sé si estoy compartiendo todavía. Estoy compartiendo, ¿no? Ahora sí. Ya. Me están pidiendo, por ejemplo, por la altura del Moai. Hay otra información arriba, dice pregunta número 14, pero para eso nosotros nos basta con la información que aparece en la figura. Si ustedes se dan cuenta, aquí no me va a quedar muy derechito la figura porque por el solo hecho que estoy trabajando con un mouse, ya no estoy trabajando con un lápiz. Esa es la persona, ¿no? Aquí se forma una situación como esta, que son dos triángulos. A ver. Me va a quedar un poquito chueco, pero vamos a suponer que es un triángulo. Queda de esa forma la figura, ¿ya? Aquí está, ese es el Moai, ¿cierto? La mayor altura. Y aquí tenemos, en esta parte tenemos la persona, la altura de la persona. Entonces, esta medida es 170 centímetros, es la altura de la persona. Esta longitud, hay un micrófono prendido ahí. Hay que apagar el micrófono, por favor. Esa longitud mide 996 centímetros y esta otra longitud mide 204 centímetros. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí, en este ejercicio, a nosotros nos están pidiendo por la altura del Moai. Esta altura la vamos a colocar como M, ¿ya? ¿Por qué le puse M? Porque por el nombre Moai. Eso nos piden, la altura de Moai. Acá nosotros podemos aplicar una propiedad de matemática o un teorema que se llama el teorema de Tales. Teorema de Tales de Mileto. El teorema de Tales establece que cuando hay, seguramente la información está acá arriba, ¿no? Tenemos rectas paralelas cortadas por transversales, se forman segmentos que están en una proporción. Y yo puedo armar una proporción acá con estas medidas. Aquí yo le llamo la proporción de la L. Digo, este segmento que estoy marcando, lo voy a hacer de otro color para que ustedes lo vayan notando mejor. Ya. Este segmento, que es 1,70 m, es a este segmento, o sea, tengo que decir 170, todos son centímetros, es a 204, como este segmento que está acá, todo esto, ¿cierto? Hay que sumar acá. ¿Cuántos son 996 más 204? Hay que sumar ahí. Ustedes usan calculadora, parece en la prueba, ¿no? Bueno, esto es fácil de sumar, pero en razón del tiempo lo vamos a hacer así más directo, más rápido, ¿ya? 996. Tengo que saber cuánto mide la longitud de ese segmento. 996 más 204. 1200. Son 1200. Ahí. Entonces, este segmento, dice la propiedad, es a ese segmento. Fíjense que es como una L. Como M es al segmento mayor, también se forma una L.
O sea, tendríamos nosotros que M, se escribe como una proporción, es a 1200. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Muy simple, multiplicando cruzado. Se multiplica cruzado, así, siguiendo el orden de la flechita. Multiplico 204 por M, son 204M. Como o igual 170 por 200. 170 por 200. Ahí. Tenemos que multiplicar ahí 170 por 200. Es un metro 70, ¿cierto? 170 por 200. Eso da 34.000. 34.000 da esa multiplicación. Con cero. Y aquí serían 204. ¿Cómo calculamos el valor de la M? Despejando la M, haciendo que el 204 pasa dividiendo. O sea, o dividimos por 204. Serían 34.000 centímetros dividido por 204. Ahí nos daría la división. ¿Cuánto es eso? Dividido por 204 daría 166,6. 166,6. Pero aquí están en centímetros. A ver, nos da el resultado. A no ser que ahí me haya equivocado en escribir el valor de los... A ver, vamos a revisar bien. ¿eh? 170 es a 204, como M es a 1200. Ya, serían 170 por 1200. Voy a multiplicar de nuevo, no es cosa que me he equivocado. A 1200. Ahí está el error. Multipliqué mal. A ver, de nuevo, 100. Aquí está mi error, pues niños. Puse 200, son 1200. ¿Se fijan? Era 170 por 1200 y puse 200. Por eso que me dio, es 1200 ahí, ¿ya? Ahí lo voy a borrar mejor. No se va a ver feo. Voy a borrar esta parte porque estos valores, yo me equivoqué, puse 200 y eran 1200. Son 170 por 1200. Estaba multiplicando por 200. 1200. Ahí. Entonces multiplicamos 170 por 1200. 204.000. Eso es. 204.000. Ahí va a salir más fácil. Claro que nos daba un valor así como para que la división diera más o menos exacta. ¿Se fijan? Y 204.000 dividido por 204. Ahí quedarían 1000. ¿Cierto? Dividido por 204 y me quedarían 1000. O sea que la altura del Moai es de 1000 centímetros. Ahí sí. ¿Ya? 1000 centímetros. Sería la letra C la respuesta acá. Sería la respuesta de la Sergio, te interrumpo un poquito. Que estaba esperando que terminara de desarrollar ese ejercicio. Si puede aceptar otros alumnos que se están uniendo, están esperando en aceptarse. Pero estaba esperando para no cortarte la explicación. Ok. Ahí sí, hay más, ¿no? Ahora sí, comparte. Correcto, estamos bien, se sigue viendo. ¿Está compartiendo? Sí, se ve perfecto. Ya. Veamos entonces esta pregunta, que también es muy parecida a la anterior. Aquí me preguntan, dice, en la siguiente fotografía, la imagen pequeña es una reducción a escala de la imagen mayor. Dice, ¿cuál es la razón de semejanza entre la imagen mayor y la menor? O sea, es como cuando uno va a una fotocopiadora, ¿cierto? Lleva un texto y le pide una reducción a la persona, por ejemplo, al 50%. ¿Qué significa eso? Que la hoja original se va a achicar, el texto va a achicar a la mitad, al 50%.
Pero aquí yo tengo que ver en qué razón o en qué comparación está la reducción. Aquí es muy importante ver el orden de la semejanza, es decir, la comparación, ¿ya? La comparación que me están pidiendo es mayor con menor, mayor con menor. Como esta, si ustedes observan, las figuras están en orden, no está invertida una con respecto a la otra, aquí la tenemos ordenadita, si no hay problema. Entonces podemos decir, por ejemplo, que esta longitud, que es 21 centímetros, es a esta longitud que nosotros no sabemos cuánto es en realidad. No sabemos, ¿ya? No podemos comparar 21 centímetros con esa medida X que puse, pero sí puedo comparar 24 centímetros con 18 centímetros. Entonces ustedes colocan o escriben 24, como fracción lo pueden escribir, no sé si se alcanza a ver el 18 aquí, al final. ¿Se ve ahí o no? Parece que sí. Sí, se 24 a 18. Entonces, aquí ustedes, basta con que simplifiquen acá, porque no está la respuesta que andamos buscando, habría que simplificarlo por 6, esta fracción. Simplificar, recuerden que es dividir. 24 entre 6 da 4. Y 18 entre 6 da 3. O sea que esto es lo mismo que escribirlo así. 4 es a 3. O sea, está en la razón 4 es a 3. Es la letra B de la respuesta. De seguro les va a aparecer una pregunta como esa, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan? ¿Me están pidiendo de nuevo ingresar? Ya, vamos a aceptar entonces ahí. Es la única forma de, ¿cómo se llama? De aceptar es saliendo, ¿cierto? Así que ahí. Parece Me ser, avisa claro. si no aparece, ¿ya? Bueno, aquí no la ve, se borra. Cada vez que salgo, esto se borra. Era la letra B. Ahí ¿ya? se logra ver perfecto, claro. ¿Se ve? Sí, sí, correcto. Ya, eso lo acabamos de hacer entonces en la letra B. Ahí tenemos otra pregunta, que es muy parecida, el mismo contenido que recién estábamos haciendo, ¿ya? Con las dos anteriores. Bueno, acá dice, observa el siguiente esquema y responde, o responda. Si ustedes observan nuevamente aquí, siguiendo la figura, hay un río, ¿cierto? Y habla de la ribera del río. Acá tenemos una situación como esta, que la voy a dibujar acá al lado, que nuevamente no me queda muy perfecta. Una cosa así. Y tenemos una línea que pasa por el medio. Hay dos triángulos acá. Acá dice río en esta parte, ¿cierto? Dice río, todo eso. Entonces, esta medida equivale a 20 metros. Esta es mi longitud, mi incógnita, no sabemos cuánto mide eso. Esta de arribita mide 10 metros. Y esta acá abajo mide 15 metros. Ya, esa distancia mide 15. Acá son muy importantes los ángulos, ¿ya? Son muy importantes los ángulos porque, bueno, al decir 60 grados acá, y además me dice eje vertical, me está diciendo que este ángulo mide 90 grados aquí, ¿ya? Y acá también mediría 90. Por lo cual se forman aquí triángulos que son semejantes. Este triángulo chiquitito que tiene medida 10, 20, es semejante con el triángulo que tiene medidas 15 y X, que no sabemos cuánto mide, ¿ya? Y al ser semejantes esos dos triángulos que se forman ahí, se forman segmentos que están en una proporción. ¿Cómo nosotros establecemos la proporción? Muy simple. Yo, cuando la figura les venga de esa forma, hagan la proporción en este sentido, como lo voy a hacer con la flecha, de arriba hacia abajo, es más ordenado. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a escribir 10, por así decir, base con base, 10 y 15.
10 es a 15 como 20 es a X, ¿ya? ¿Ok? Aquí no se trata de hacerlo al lote, ¿ah? Yo no puedo decir, por ejemplo, 10 a 20 como X a 15. Las fracciones se leen así. 10, por ejemplo, esa fracción se lee 10 es a 15, el signo igual es como 20 es a X. Tienen que seguir un orden, ¿ya? Y tenemos establecida la ecuación es muy fácil de resolver, multiplicando cruzado nuevamente, multiplicamos 10 por X, me queda 10X, 20 por 15, eso da 300, 20 por 15, es más fácil de multiplicar, nos queda 300, 20 por 15, o sea que la X va a ser igual, el 10 está multiplicando, va a pasar dividiendo al 300. 300 entre 10, eso serían 30. O sea, la distancia que nos están pidiendo es de 30 metros. 30 metros es lo que nos estaban pidiendo. Esta es una pregunta abierta, no viene con alternativa. Me parece que son como 2 o 3 preguntas abiertas que vienen en la prueba. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Ya. Este es un modelo, ¿ah? Y le van a salir, lo más probable es que a lo mejor la prueba le hayan salido muy parecido a esto. Veamos, pregunta número 3. Dice, ¿cuáles son los valores de x en la ecuación x elevado a 2 menos 9 igual a 0? Bien, esto es muy simple, ¿ya? Esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué es una ecuación cuadrática? Porque el máximo exponente de la incógnita, que es la x, es 2. Es muy distinto si la ecuación hubiese sido así. X menos 9 igual a 0. Esta es una ecuación de primer grado con una incógnita. ¿Por qué primer grado? Porque el exponente de la x, a pesar que no va escrito, es 1. Aquí es muy simple el valor de la x. El 9 que está restando lo pasamos sumando. Está de más escribir el 0 ahí, ¿eh? Porque el 0 es un neutro, pero lo voy a escribir para que ustedes se den cuenta de que se da acompañado del 9. Ahí. Solución de la ecuación, 9. Esto en el caso de si fuera de primer grado. Pero aquí la ecuación es de segundo grado. La ecuación es x elevado a 2 menos 9. O sea, yo tengo que hallar dos números que elevado al cuadrado y restado con 9 me resulte 0. Se resuelve de la misma forma que la ecuación de primer grado, que es la que acabo de hacer aquí. Es decir, el 9 que está restando lo paso sumando y me va a quedar x elevado a 2 igual a 9. Es muy fácil de despejar este tipo de ecuación cuadrática que se denominan cuadráticas incompletas, ¿ya? Entonces, aquí, para encontrar el valor de la x, yo tengo que extraerle la raíz cuadrada al 9, es decir, que la x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. ¿Qué número multiplicado 2 veces por sí mismo me resulta 9? ¿Existirá un solo número real que multiplicado 2 veces por sí mismo resulte 9? ¿Qué creen ustedes? ¿O habrán varios números? No. 3, ¿o no? 3 por 3, 9. ¿Está bien? La raíz cuadrada de 9 es 3. O la otra opción que tenemos es que sea menos 3. Porque menos 3, si yo lo elevo a 2, me queda 9 también. Entonces, estas ecuaciones tienen dos soluciones. Generalmente tienen dos soluciones, las cuadráticas. Una solución es 3 y la segunda solución sería menos 3. ¿Se entendió? Cualquier consulta hacerla, ¿ya? Recuerden que tienen que hacerlo por el micrófono porque yo no veo los chats, no los veo de acá. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta.
Entonces, la ecuación incompleta como esta son muy simples de resolver. Supóngase que ustedes tienen una ecuación y elevado a 2 menos 100 igual a 0. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Despejarla ahí. El i, o sea, el menos 100 pasa al otro lado sumando, le quedaría 100. El 0 no se coloca, no es necesario. Para encontrar el valor de i, debemos extraer la raíz cuadrada de 100. Raíz cuadrada de 100. ¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo me da 100? 10, ¿cierto? Porque 10 por 10, 100. Pero ya sabemos que, como va al cuadrado, la otra opción, la otra solución que tiene esta ecuación sería menos 10. 10 y menos 10. Porque ambos números, si yo lo elevo a 2, me va a resultar 100 positivo. ¿Ok? Bien, vamos a ver el ejercicio, ¿ya? Veamos la pregunta número 4. Dice, lea la siguiente información y responda. El crecimiento de una población determinada de conejos se describe a través de la siguiente función. Bueno, hay una fórmula ahí, ¿ya? Que dice P, entre paréntesis, N, es igual a 874 por 4 elevado a N sobre 6. Es una fórmula matemática que permite, en este caso, según el enunciado, ¿cierto?, permite determinar el crecimiento de una población determinada de conejos. Esta variable, que es una letra, estima la cantidad de conejos que habrá en n años. En n años. O sea, aquí la variable P, la letra P, que es una variable, depende de la cantidad de años. ¿Ok? O sea, está diciendo que mientras más años a lo mejor hay, van a haber más conejos. Dice, ¿qué cantidad de conejos habrá en 18 años? 18 años. O sea, aquí yo tengo P corresponde a la población. La población. Pues tengo dos letras ahí, por cierto. La población. La voy a borrar. Es muy fea la letra que quedó ahí. Es que el problema es que con el mouse cuesta un poquito escribir, ¿ah? Tengo malo el pulso. Población. Ya. P la población. Sin embargo, ¿qué representa N de acuerdo al problema? Representa el número de años. Son los años. Entonces dice, ¿qué cantidad o población de conejos habrá en 18 años? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en la ecuación, o en la fórmula, o en la función, tengo que reemplazar la letra N, ¿cierto?, por 18. O sea, en el fondo, en el ejercicio me están preguntando P, que es la población, de 18, porque N equivale a la cantidad de años. Va a ser igual a 874 multiplicado por 4, ahí estoy reemplazando en la fórmula. Fíjense que acá arribita, acá el exponente del 4 es n sobre 6, pero n vale 18, o sea, sería 18 sobre 6. ¿Ya? Continuamos. Tendríamos entonces que la población a los 18 años va a ser igual a 874 multiplicado por 4 elevado a 18 dividido en 6. Esto resulta 3, ¿cierto? 18 sobre 6 es 3. Y aquí tenemos que usar calculadora. Primero se calcula la potencia, ¿ya? 874 multiplicado por 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 es 64.
multiplicamos ahora 874 por 64. 874 por 64. Eso daría 55.936. 55.936. Respuesta. La respuesta se escribe en función de la pregunta, porque la pregunta dice, ¿qué cantidad de conejos habrá en 18 años? Ustedes como respuesta, ¿cierto? Porque seguramente evalúan también la respuesta en la prueba. Ustedes escriben, en 18 años, pueden tomar aquí la pregunta, parte de la pregunta, en 18 años habrán 55.936 conejos. No lo voy a escribir ahí porque me voy a demorar mucho en escribir la respuesta. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? yo no vi cuando sacó el 64. ¿Cómo lo hizo? El 64, ya. El 64 lo voy a hacer acá arribita, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, dice 4 Por elevado a favor. 3. 4 elevado a 3, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Aquí lo voy a marcar, ¿eh? Ahí, estoy marcando. 4 elevado a 3. Y el 4 elevado a 3 significa que el 4, porque está elevado, se llama exponente, el numerito de arriba, indica la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar por sí mismo la base. Es decir, 3 veces 4. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 me da 64. Ah, ya. Ya, gracias, Claro, profe. ¿ya? Claro, no hay problema. Hagan consulta nomás. Ahora, si ustedes tienen duda, cada vez que les salga, por ejemplo, un numerito, voy a colocar aquí, ya, 7, por ejemplo, elevado a 8, estoy inventando yo. Supongo que les sale eso. Eso significa potencia. Entonces, usted en la calculadora, como ustedes van a ir con calculadora, me parece, usted haga lo siguiente. Escribe el número, 7, y la calculadora tiene un símbolo que es así, con un gorrito hacia abajo. Ese es el exponente. Y luego marcan 8. Aquí igual lo pueden hacer igual. No sé si tienen a mano una calculadora. Ustedes colocan 4, 3. Y eso le va a salir de calculadora de valor, 64. ¿Ya? Es en el caso que de repente se puedan ahí olvidar cómo era la potencia. O algunas personas se equivocan y la potencia multiplican 4 por 3. No es así. Si el numerito de arriba, que es el exponente, indica la cantidad de veces que la base, el número grande, se multiplica por sí mismo. ¿Ya? Pregunta número 5. Este es el número 4, parece, ¿no? Ah, no, esta es la 4. Esta es la 5. Pero antes de responder la 5, vienen tablas. Estas tablas también aparecen en la prueba. Me parece que en la prueba que ustedes hicieron también sale una tabla. En la parte estadística, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, un estudio de la Fundación Sol reveló la siguiente información sobre los sueldos en Chile. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los tramos de ingreso. Por ejemplo, aquí el primer tramo, que es este, lo estoy marcando, indica los sueldos menores e igual a 100.000 pesos. O sea, la encuesta de esta fundación reveló que 981.614 personas, del año 2015, por si acaso, ganaban un sueldo menor a 100.000 pesos. Con respecto a la población total, ¿cierto? En estudio, que eran 7 millones, aquí abajo está el total, corresponde al 13,8% de la población. Y el acumulado es 13,8%. ¿Ya? El segundo tramo, aquí es personas que ganan entre 100.000 y ganaban entre 100.000 y 150.000, eran 367.337 personas. Y ellos correspondían al 5,2% de la población. La población total es la que está acá abajo. Todo en función de la función total, todo en función de la población total. Acá sale un acumulado. El acumulado corresponde a la suma, porcentaje acumulado, de este porcentaje con este. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, me pueden decir, ¿cuántas personas ganaban un sueldo inferior? No, ¿qué porcentaje de personas gana un sueldo inferior a 150.000
pesos. Entonces uno dice el 19%. ¿Ya? Me pueden preguntar, ¿cuántas personas ganan un sueldo inferior a 426.000 pesos? ¿Cuántas personas en porcentaje? Sería el 70%. Es decir, está sumando toda esta cantidad de personas de arriba, hasta acá. ¿Se fijan? Por eso se llama acumulado. Ahora, si le dicen específicamente por una clase, le dicen cuántas personas ganaban entre 300.001 y 426.000 pesos, 1.174.000 y corresponde al 16,5%. Esa es la diferencia entre el análisis de esta columna con esa, ¿ya? Con respecto a hacerla con la tercera. ¿Se entendió un poquito? A ver, yo le voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes la pueden responder. Esta es nada más que interpretación de la tabla, ¿ya? A ver, indíquenme ustedes el porcentaje de personas que en esa época, ¿cierto?, ganaban un sueldo menor a 625.000 pesos. ¿Qué porcentaje de personas en Chile ganaban un sueldo inferior o menor a 625.000 pesos? ¿Qué porcentaje será? Según la tabla. 84,1%. Perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta. Eso es analizar, ¿cierto?, en la tabla. Muy bien. Así le va a salir, y seguramente en la prueba le va a haber salido así en la anterior. Mire, ahora si yo les pregunto, ¿qué personas o cuántas personas ganaban un sueldo entre los 625.000 y los 852.000? Entre los 625.000 y los 852.000. ¿Cuántas personas ganaban ese sueldo y a qué porcentaje corresponde? 91%. 90, a ver, la pregunta es, fíjese en la pregunta, que es distinta a la que le hice recién. Acá dice, ¿cuántas personas ganaban entre los 625.000 y los 852.000? ¿Cuántas personas son y qué porcentaje corresponde? ¿Será necesario ocupar este? Me está preguntando por esta clase, solamente esta clase. ¿Cuántas personas ganan o ganaban, ¿cierto?, entre los 625.000 y los 852.000. Entonces la respuesta sería 422.724 personas, y eso corresponde al 5,9% de la población laboral de Chile de esa época. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, si hubiese preguntado cuántas personas ganaban en porcentaje, o el porcentaje de personas que ganaban un sueldo inferior a 852.000, ahí sería esa, porque está incluyendo a todas las anteriores. ¿Ahora sí? Sí, hay que... Sí, por eso hay que saberlo e interpretar. Ahora viene la pregunta, ¿ya? De acuerdo a esto viene la pregunta que viene, ¿ya? Dice, considerando los datos, aproximadamente el 50% de los chilenos gana menos de... Considerando los datos, aproximadamente el 50% de los chilenos gana menos de... El 50% de los chilenos gana menos de... Voy a devolver, ¿ya? El 50% de los chilenos gana menos de... ¿Está hablando de una clase o un acumulado? A ver, en la pregunta. ¿Acumulado o de una clase? Dice el 50% de los chilenos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿El acumulado? Claro, ¿cuál sería la respuesta entonces? Gana menos de el 50%. Aproximadamente. Me voy a adelantar, ¿ya? ¿Vieron la medida? Es que el problema es que no tengo la tabla junto con la pregunta. 100.000, 150.000, 210.000 o 300.000. 50% aproximadamente.
A ver, lo voy a marcar, ¿ah? Los voy a marcar. 100, 150. 100. La pregunta es 100. Esa es la A. Esa es la letra A. La letra B. 150 la letra parece. La B. Letra B. La letra C era 210.000. Y la letra D, 300.000. Ya. Entonces la pregunta dice, considerando los datos de la tabla, ¿cierto? Aproximadamente, dice, el 50% de los chilenos gana menos de, aproximadamente, el 50% de los chilenos gana menos de 100.000 pesos, 150.000 pesos, 210.000 pesos, 300.000 pesos. Ahí me dijeron que era el acumulado, ¿eh? ¿Cuál será la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Acá tienen que fijarse, en esta parte de aquí, ¿eh? Ahí están los sueldos, los tramos. Es la D. 300.000. Correcto. Sí, porque aquí dice aproximadamente. Se fijan que aquí, hasta acá hay un 53%. Esa no me sirve, esa clase no me sirve porque es 70%. O sea, hasta acá el acumulado. Y estamos diciendo que esto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió, no? Sí. Ya. Eso, esa es interpretación. Vamos bien. Ya. Veamos otra pregunta. Parece que alguien se quiere incorporar. Vamos a revisarlo. Ahí está. Pregunta número 6. Considerando los datos dados, ¿qué porcentaje de los chilenos gana más de 550.000 pesos? ¿Qué porcentaje de los chilenos gana más de 550.000 pesos? Veamos la tablita. Gana mayor que 550.000 pesos. Más, a poner aquí. Porcentaje de los chilenos gana más de 550.000 pesos. Entonces la pregunta es, considerando los datos, ¿qué porcentaje de los chilenos gana más de 550.000 pesos? Es que ve la tablita. La D. A ver. El 84,1. No, parece Sí. que no. Parece que no. Gana más, o sea, estamos hablando más de 550.000 pesos. Estamos hablando de aquí para allá, pues se fijan, mire. Fíjese bien, hasta este tramo, desde aquí hasta ahí, son los que ganan menos de 550.000. ¿Qué porcentaje es ese? Los que ganan menos de 550.000, ¿cuántos son? Según la tabla. ¿Cuál sería el porcentaje de chilenos que ganan menos de 550.000? ¿8,9 o 79%? ¿79%? Correcto, sí, porque el acumulado, ¿cierto? Sí. 79. Ya, pero están preguntando los que ganan más de eso. ¿Qué porcentaje será? ¿Qué porcentaje será? O sea, sabemos que menos son menos de 550.000.
Ya sabemos que por la tabla, menos de 550.000 es el 79%, ¿cierto? Lo acabamos de ver ahí. Ya, ¿y cuáles son los que ganan más? Más de 550.000. ¿Qué porcentaje será? ¿Será el 5,1%? ¿Será el 21%? ¿Será el 30%? No puede ser el 84%, porque resulta que el total me tiene que dar 100%, ¿no? Entonces, si yo le sumo 84% a 79, me paso al 100. ¿Es la B, profe? 21%. La B, correcto, el 21%, claro. Mm. Claro, porque yo tengo el 100% del total. Entonces, los que ganan más de 550 va a ser el 100%, que es el total, ¿cierto? Menos el 79%. Y eso da como porcentaje final de personas que ganan más de 550, la resta, que es el 21%. Es la letra B, ¿ya? Ojo, porque aquí en los porcentajes el máximo es el 100. Entonces, si yo ocupo el 40%, lo otro tiene que ser el 60%. La suma me tiene que dar 100. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Se entendió la pregunta? Sí, profe. Ya. Yo no veo Preguntan. mucho lo que está haciendo, profe, porque no me aparece la parte donde usted muestra todo el esquema y ¿Ya? No veo nada de eso, no sé cómo. Rosana, para verlo tienes que Sí, estoy en pinchar arriba, celular. donde sale como un pincho, por así decirlo, arriba, tú pinchas arriba y ahí se ve la pantalla que ¿Ya? está compartiendo el profe. Ah, ahí está. ¿Viste? Ya, Ahora gracias, sí, Antonio. listo. Ya. A ver, pregunta número 7. Dice, observa la siguiente función. Bueno, acá la palabra función para algunos es como muy nueva, ¿no? Hay un micrófono ahí que se quedó prendido. Mío. Ah, ya hay que bajarlo, por favor. Ya, hay un concepto que se habla de lo que es función, pero la verdad es que función es sinónimo de ecuación, ¿ya? Puede ser una ecuación, una fórmula, a eso se refiere. No hay que asustarse con los conceptos a veces en matemática, ¿ya? Ecuación, fórmula. Esta es una ecuación. A ver, esta g de x es parecido al ejercicio de de la población de conejos recién, ¿se acuerda? Pero la población y n era la cantidad de años, ¿sí? Aquí esta fórmula o esta ecuación está con la letra g, que es una variable, ¿cierto? Y la x. Aquí la g depende de los valores de x, ¿ya? Entonces, como a nosotros nos están preguntando por el valor de g de 61, ¿qué significa g de 61? Significa que en la ecuación que está aquí, ¿cierto? Original, la que nos están dando, yo tengo que reemplazar o sustituir la letra X por 61. Entonces, lo reemplazo, escribo raíz cuadrada, me quedó chueca la línea de la raíz cuadrada, escribe de nuevo. Ahí, ya. Raíz cuadrada de, la X ya no es X, ahora va a ser 61. 61, ahí donde iba ubicada la X, menos 25. Y calculamos dentro de la raíz, ¿ya? Calculamos dentro de la raíz, sumamos, restamos dentro de la raíz. ¿Cuánto es 61 menos 25? Daría, me parece que da 36. 36. ¿Sí? Simple, calculamos la raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36, 36, 6. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la letra A. Muy fácil. Se dan cuenta que ya hemos aplicado el mismo contenido en dos ejercicios, ¿no? Que es evaluar funciones, ya sea en el ejercicio del conejo y en esta de la función raíz cuadrada, porque esta es raíz cuadrada, ¿ya? Ahora, en la prueba también les van a salir a lo mejor funciones cuadráticas. Por ejemplo, te pueden decir, si, y me parece que en la prueba me contaron, la última prueba le había salido una pregunta así, si
G de X, lo voy a cambiar por F, porque parece que salía con F. Da lo mismo en todo caso, ¿ah? La voy a colocar con F para que a ustedes les parezca a lo mejor más familiar. Si F de X es igual, por ejemplo, a X cuadrado más 2X menos 1, le piden hallar F de 10. F de 10. ¿Qué es lo que es F de 10? Lo mismo que hice allá arriba con la función G. Es sustituir el 10 por la X. O sea, ese es el valor de la X. Lo están dando. Ese es X. Y lo reemplazamos aquí en la fórmula, en esta ecuación. Tenemos ahí 10 elevado a 2. Ustedes lo tienen que reemplazar, nada más. Más 2X, es decir, 2 por 10. Recuerden que la letra multiplica ahí al 2. 2 por 10. Menos 1. Se calculan las potencias. 10 elevado a 2 es 10 por 10, 100. Multiplicamos el 2 por 10, 20. Menos 1, se baja eso. Sumamos 100 más 20 son 120, le restamos 1, 119. Y listo, se acabó la historia, ¿cierto? Y resuelto el ejercicio de evaluación de una función. Ojo, porque le van a salir ejercicios parecidos a este o lo que hemos estado haciendo. Pregunta número 8. En la pregunta número 8 dice, observe la siguiente función. Nuevamente es parecida a la anterior, ¿cierto? Pero aquí nos están pidiendo un análisis gráfico de esta función. Bueno, hay ecuaciones, fórmulas que se llaman funciones, ¿cierto? Que tienen diferentes tipos de gráficos. Unas, por ejemplo, se llaman funciones cuadráticas, que ustedes a lo mejor ya lo han estudiado. Por ejemplo, este gráfico que se llama parábola. Ya, la parábola, por ejemplo, ese podría ser el gráfico de la función f de x igual x cuadrado, ¿ya? Eso es solamente, o esa es la forma, ¿no?, del gráfico de una función que se llama parábola, que es x elevado a 2. Por lo tanto, estos son los gráficos, este es parábola. O sea, los gráficos están relacionados con ese tipo de función. Y acá es distinta a ese, por lo tanto, esta fuera. Esta también fuera por la forma que tiene, porque la gráfica es, ¿se fijan? La forma de la curva. Por lo tanto, la respuesta correcta está entre la letra A o la letra B. Ahí tenemos que analizar nosotros cuál de esas dos es la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es para salir, como se dice, de apuro, ¿no? Aquí, en el eje horizontal, si ustedes notan aquí, está la X, ¿cierto? Allí van todos los valores de X que ustedes le pueden dar aquí a esa ecuación. Todos los valores de X. Lo primero que van a hacer, ¿cierto?, es darle algún valor conocido a X. Por ejemplo, voy a borrar aquí para que no haya tanta línea. Por ejemplo, tratar de buscar siempre un valor en la cual... ¿Es la B, profe? No, es la letra A. La letra A. Claro. Un valor en la cual la función se haga cero. Se haga cero, ¿ya? ¿Qué valor de X, acá, en esta formulita, qué valor de X me da 0? A ver, ¿qué valor le puedo dar a la X para que al restarlo me dé 0? Díganme ustedes, a ver. ¿Qué valor le puedo dar a esa X para que me dé 0? ¿Qué valor le puedo dar a la X acá para que al restar con 25 me dé 0? ¿Qué número tengo que poner a la X? No se fijen en la raíz, solamente en la resta. ¿Menos 25? ¿Menos 25 no. O más 25? ¿A 25? Claro, 25, ¿cierto? 25, claro, 25. Ahí.
me queda raíz cuadrada de 0, ¿cierto? Porque 25 menos 25 es 0, pues eso da 0. Entonces, ustedes ubican en la recta, en la horizontal, en esta, ubican el número 25, que ustedes vieron. Pues son valores de X. A ver, el 25, ahí tenemos 10, ahí tenemos 20, ahí hay 30. Aquí debía estar el 25. ¿Se fijan? Ese puntito es 25,0. En cambio acá, de donde parte la gráfica, parte de 0, ¿se dan cuenta? O sea, aquí el X vale 0. Parte de 0. Y esta parte de 25. Entonces la respuesta correcta sería la letra A. ¿Se entendió? Profe, consulta, ¿no tiene otro ejercicio? Es que me quedé Voy a hacer otro parecido. Ya, Mire, porfa. mire, supónganse. Voy a devolver, voy a ver si tengo un espacio en blanco más adelante. No tengo. Ahí lo voy a hacer, ya. Olvídense, eso nada que ver, Ya, supónganse que me dicen a mí, ya, una función h, lo mismo la letra aquí, Lo importante es la fórmula. H de x igual raíz cuadrada de, por ejemplo, x menos 10. Entonces, el gráfico de la raíz cuadrada, lo voy a hacer aquí, y que queda chueco. Es el problema de trabajar con el mouse. El gráfico de la fórmula o de la ecuación raíz cuadrada, igual que he hecho, es de esa forma. Es así. ¿Ya? Ese es el gráfico. Pero cuando la función, por ejemplo, parte de 0, cuando viene solita, cuando es raíz cuadrada de x nomás, ahí. ¿Se dan cuenta? Ese es el gráfico, pero aquí está partiendo de menos 10. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de esta? Ustedes se... ¿Qué sale, Feco? Ustedes se tienen que preguntar ¿con qué valor de x se hace 0? ¿Con qué valor de x se hace 0 ahí dentro de la fórmula? Más 10. Correcto. Entonces, ustedes marcan, vamos a poner aquí, 2, 4, 6, 8, 10. O sea, la gráfica partiría de 10. Para allá. Y listo. Eso. Ahí estaría listo. No, profe, ahora me quedó clarito. Ahora entendí se entendió, cómo ¿no? sacar la gráfica. ¿Sí? Ahora, la gráfica puede partir de acá también, puede partir de ahí, pero va a depender mucho de si es positivo a partir de menos 10, por ejemplo. Porque tiene que ser negativo acá. Va a depender mucho del signo del número. Pero ustedes tienen que, en primer lugar, saber distinguir. A ver. Voy a borrar acá todo, ¿ya? Distinguir los gráficos. Por ejemplo, cuando la función es elevado a 2, fíjense bien, es una cosa así. X cuadrado, ¿ya? Más 2x, estoy inventando yo, más 1. El gráfico de este tipo de ecuación es una cosa así. Se llama parábola. ¿Ya? Es de esa forma. En cambio, si la función ustedes se la dan, por ejemplo, raíz cuadrada de x menos 8, y más 8 no vamos a poner mejor. Ahí. Y menos 8 mejor. ¿Ya? El gráfico sería así. Estas son líneas 2, 4, 6, 8. Sería como la mitad de la parábola. Una curva de esa forma. Esa es, digamos, la curva o la característica de la raíz cuadrada.
viene siendo como la mitad de una parábola, como la mitad de una parábola. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso que en la pregunta que yo les estaba analizando recién, descarté la alternativa C y la D. Esta, descartada totalmente, porque estas son parábolas, ¿se fijan? En cambio, una de estas dos tenía que ser la respuesta. ¿Y cómo lo dedujimos? A través del valor de X. Tenía que ser 25, ¿se dan cuenta? Acá, por eso agarré 25. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Veamos la pregunta número 10. Esta pregunta, por ejemplo, de pregunta número 10, está relacionada con la unidad de datos de azar o probabilidad estadística. Dice, una empresa asigna un código a cada cliente del día utilizando una letra y 2 dígitos como el siguiente. Ahí tenemos un ejemplo. G44. La letra solo puede ser F, G, E o H. O sea, tengo 3 letras para buscar combinaciones. Y cada dígito es un número entre 0 y 9. Es decir, tenemos uno de los tantos que tenemos que buscar. Dice, con este sistema, ¿cuántos códigos distintos se pueden asignar? O sea, ya tenemos uno, pero podría ser, por ejemplo, G09. O puede ser F18. O puede ser, no sé, F81. ¿Se fijan? O puede ser H00. O puede ser H29. Y así, puede buscar muchas combinaciones. Entonces nos dice, ¿cuántos códigos distintos se pueden asignar? ¿Cómo hacemos esto? A ver, nosotros, esto es muy parecido a las patentes de los vehículos, de los autos, ¿ya? Las patentes de los vehículos vienen con 4 letras y los 2 dígitos. Bueno, pero acá estamos usando solamente 3 casilleros, por así decir. Nosotros juntamos 3 casilleritos. En ese casillero anotamos la cantidad de letras, ¿cierto? La cantidad de letras que vamos a usar, que tenemos, que son la F, la G o la H. Aquí puede ir ubicada la F, la G o la H. Cualquiera de las 3 puede ir ubicada ahí, ¿ya? Y tengo 2 casilleros más en la cual tengo que ubicar los números dígitos que son del 0 al 9. Los números dígitos o dígitos son aquellos números que te aparecen en la calculadora, ¿no? Con los dígitos nosotros formamos las cantidades, que son del 0 al 9, es decir, son 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10. O sea, acá yo puedo usar cualquiera de los 10 dígitos, del 0 al 9. Del 0 al 9. Cualquiera. Entonces, aquí para resolver este problema, lo que debemos aplicar, lo que se llama en matemática el principio multiplicativo. ¿Ya? ¿En qué consiste el principio multiplicativo? Por ejemplo, se lo voy a explicar a través de un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que yo tengo una ciudad A, una ciudad B y una ciudad C. Para ir de la ciudad A a la ciudad B existen 3 puentes, ¿ya? 3 puentes para llegar a la ciudad B. O sea, para poder cruzar desde la ciudad A a la ciudad B, por ejemplo, existen 3 puentes. Para cruzar de la ciudad B a la ciudad C existen 4 puentes. 4 puentes. Ahí. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿de cuántas formas distintas yo puedo cruzar desde la ciudad A a la ciudad C? ¿De cuántas formas distintas yo puedo cruzar desde la ciudad A a la ciudad C? ¿Cuántas posibilidades tengo ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿De 3 formas? ¿De 4 formas? ¿De cuántas formas posibles? De 7. Ya, son muchos más. Miren. Miren. De 12. Profe, me disculpan, sabe que no entiendo. ¿Ya? La pregunta 10, estoy explicando la pregunta 10, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí?
Entonces, lo que yo quiero explicar acá es cómo resolver el ejercicio 9. Entonces, el ejercicio 9 se puede resolver a través de lo que se llama en matemática el principio multiplicativo. Y a través del ejemplo que escribí acá arribita, lo quiero explicar. O sea, cómo lo podemos deducir, ¿ya? Entonces, estaba diciendo que yo tengo 3 ciudades, la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Entonces, para ir, por ejemplo, de la ciudad A, Copiapó, a Vallenar, tengo 3 puentes. Vamos a asumir que hay agua ahí, no sé, pues, hipotético, ¿no? Y para ir de la ciudad B a la ciudad C, tengo 4 puentes. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas yo puedo cruzar desde la ciudad A hasta la ciudad C? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿De cuántas formas lo puedo hacer? Uno de sus compañeros me dijo que eran de 12 formas distintas. Correcto, es de 12 formas distintas y le voy a decir por qué. Miren, usando el primer puente, este. Ahí tengo una posibilidad, 2, 3, 4. Y puedo hacer lo mismo con el segundo puente, con cada uno de ellos. Es decir, para ir de A a B, yo lo puedo hacer de 3 formas distintas. Para ir de B a C, lo puedo hacer de 4 formas distintas. Por lo tanto, la cantidad de formas es multiplicar 3 por 4. O sea, hay de 12 formas distintas. Yo me puedo trasladar desde la ciudad A a la ciudad C. Lo mismo tengo que aplicar aquí en el ejercicio número 9. ¿Por qué? Porque me piden formar códigos con una letra y 2 dígitos, ¿ya? Yo sé que puedo usar, en el primer casillero, puedo usar 3 letras solamente, ¿sí o no? En el segundo casillero puedo usar 10, porque son 10 números. Puede ser el 0, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 9. Y en el tercer casillero también puedo usar cualquiera de los 10 dígitos. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones o cuántos códigos puedo armar? Resulte de multiplicar 3 por 10 por 10. 3 por 10, 30, y 30 por 10 son 300. 300 códigos distintos se pueden formar o se pueden asignar, ¿ya? ¿Se imaginan que nosotros durante la prueba empecemos a buscar todas las combinaciones distintas? No terminaríamos nunca. Entonces, aquí el principio multiplicativo que yo les acabo de explicar a través del ejemplo eso de los puentes, lo podemos utilizar aquí en este ejercicio, ¿ya? Esto también lo podemos usar también, por ejemplo, cuando hay experimentos aleatorios. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un dado, ¿ya? Un dado, este otro ejercicio, ¿ya? Y una moneda. Un dado y una moneda. ¿Cuántas combinaciones distintas yo puedo armar entre el dado y la moneda? O sea, lanzo la moneda y lanzo el dado. ¿Cuántas combinaciones distintas se podrán encontrar ahí? Por ejemplo, ya, lanzo la moneda, me sale cara. Lanzo el dado, me sale un 2. O sea, cara 2. Lanzo la moneda, me sale sello. Me sale el dado 3. Sello 3. Y así, cara 1, cara 2, sello 2, sello 3. ¿Cuántas combinaciones hay? 12, profe, parece. 12, correcto. 12. Porque Sí. el dado tiene Sí, 6 porque números. Po. tiene 2 caras. Y la moneda tiene 2 caras. Dos Y caritas, la moneda claro. 2 caras. 12 formas distintas. ¿Se fijan? Se multiplican o no. Bueno, aquí coincidentemente resultó 12 por el ejemplo que también les di arriba. Pero yo puedo hablar de 3 dados, 4 dados y voy multiplicando, ¿me entienden? Esa es la forma de poder resolver este tipo de problema que es a través de multiplicación, ¿ya? Ese principio multiplicativo se llama. Veamos la pregunta número 10. Dice, la recepcionista debe llamar a los clientes, fíjense, ahí están los códigos, G32, G56, F48, F57, F79, F97 y H77.
Si elige al azar, ¿a quién llamará primero? De esos que aparecen ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que llame primero a F57? ¿Cuál será la probabilidad? Solamente con esos códigos. ¿Cuál será la probabilidad de que elija primero al F57? Este es un ejercicio de probabilidad. A ver, la probabilidad de que ocurra un evento, vamos a considerar como un evento A, es igual al número, vamos a poner así, número de casos favorables dividido por el número de casos posibles, ¿ya? Voy a escribir mejor. Favorables dividido por el número de casos posibles. ¿A qué le llamamos un evento? El evento de este ejercicio sería que salga F57. O sea, la probabilidad que resulte F57, me quedó un poquito alargado el 7 ahí, va a ser igual al número de casos favorables. Yo creo que es la A, de 7300. ¿Sí? Sí. Yo... A ver, caso favorable. ¿Cuántas veces está repetido el caso favorable aquí? 1. ¿Sería? 1, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos posibles hay? 7. Un séptimo. Sí, es la B. Es la B. No, porque me confundí con los casos, que habían 300 casos. Ya, ya. Claro. Eso, ¿se fijan? Claro, se confunde con el otro. Esa es la forma de poder calcular los casos probabilísticos. Ay, esa era la última. No sé si tienen alguna consulta que hacerme, alguna duda que tengan. Creo que resolvió varias de las dudas, profe. Yo se lo agradezco porque de verdad que las que usted nos explicó hoy día son las que más nos costó entender. Ya. Yo creo Así que hay que leer bien. Yo creo que hay que leer bien la pregunta. Claro que sí. Pues. Ahí fíjense que en esas preguntas de estadística, las tablas, hay que leerlas bien nomás. Porque a ustedes le van a salir, la tablita le va a salir con la frecuencia absoluta que se llama, ¿cierto? Que es la cantidad de veces que se repite cada información, cada dato. Le va a salir el porcentaje, la frecuencia relativa y el acumulado. Es solamente esas 3 columnas. Entonces, en la frecuencia relativa viene un porcentaje que corresponde al caso, a la clase solamente, y después el acumulado corresponde a lo que viene de antes, que es lo que estábamos viendo recién en el caso de la población, ¿se acuerdan? Entonces, eso hay que saberlo distinguir bien y, como decía su compañero ahí, entender la pregunta. ¿Ya? Profe, una Comprensión de pequeña lectura. consulta. Sí. Yo me acuerdo mucho que había una pregunta que era sobre canciones. Supongamos que había como un cancionero de... De la Violeta Parra. La Violeta Parra, sí. Y no sé qué más. Sí, yo también la vi. Pero es que lo que pasa es que mismo mostraron las preguntas, pero venían muy borrosas, no las entendía muy bien. Por eso que yo les quiero eso nomás. Ahí me enredé muchísimo porque eran hartas canciones. Eran de dos tipos, ¿no? Eran de dos tipos de. Claro, entonces lo que había que hacer era, no me acuerdo, supóngase que eran 10, por decir algo, o eran 20, 16. ¿Eran 17, no? 17 16. 16, ya. Eran 16 y eran de dos grupos, de dos tipos, ¿no? Entonces, si supóngase que, no sé, no me acuerdo la pregunta, supóngase que una de ellas era de recitación, eran 6 de recitación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan primero la de recitación? Serían 6 dividido en 16. Y nada más que. 6 dividido. Ya. Es que yo estoy dando ese valor, pero no me acuerdo bien la pregunta.
lo que más o menos decía era cuál es la probabilidad de que la canción de Violeta Parra sea la primera en sonar. ¿Eran dos cantantes entonces, o no? Dos cantantes, sí, en la segunda pregunta ya. dos cantantes. Primero, no me acuerdo del otro cantante, pues supóngase, no sé, voy a inventar yo ya. Víctor Jara parece. Víctor Jara, correcto. Sí. Sí. Ya, supóngase que eran. Voy a ver si estoy compartiendo, a ver. ¿Está compartiendo ahí o no? Parece que no. No. A ver, espérenme, voy a compartir, a ver si entro un. Espérenme un chiquitito, ¿eh? Voy a tratar de. Voy a tratar de compartir. Ahí, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Claro, entonces vamos a suponer. Voy a buscar el. Ya, entonces, Violeta Parra, BP. Víctor Jara el otro, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuántas canciones eran de Violeta Parra? Eran 7, vamos a suponer que son 7 ya, vamos a suponer eso, ¿ya? 16. No, pues eran, sí, pero entre los dos eran 16. Pues. Ya, y 9 Víctor Jara. Ya. No sé, pero es que da lo mismo en realidad, pero lo importante Sí, es. Ya. Entonces, ¿qué preguntan? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Violeta Parra? Que sea la primera en sonar. Ya. Probabilidad que sea de Violeta Parra. Número de casos favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Los que yo necesito que salgan a mi favor, que sean. Ya, ¿cuál sería el número de casos favorables? Violeta Parra. ¿Qué colocamos arriba? 6. O sea, los 7. Eso. 7. Dividido por el número de casos posibles. ¿Cuántos casos posibles son en total? 4. No, se suman todos. 16. Se suman todos. Son 16. Perdón, 16. Se suman todos, ¿ya? Ojo, Ya, suman todos, ya. Los casos posibles son todos. Todos, ya. Perfecto. Todos, ¿ya? Todos, ya. Son todos. Mire, un ejemplo bien práctico, ya. Supóngase que en una caja o en un baúl, no sé, en un baúl, vamos a poner aquí, baúl. ¿Tiene acento baúl? No sé. Entonces ahí me podrá demorar la ortografía. Sí, tiene acento. Ya, estamos bien. Acento En un baúl tenemos 20 bolitas rojas, 12 bolitas verdes, 10 bolitas azules. ¿Ya? Pregunta, letra A. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bolita sea azul? Ya, démosle, a ver. Vamos, todos participan aquí. No, cuidado. Casos favorables. ¿Cuántos casos favorables hay? Hay 10 casos. Ya, correcto, ¿sí? Voy a poner un punto y coma ahí. 10 casos favorables. Ya, sería 10 sobre, ¿cuánto? A ver. 20, 32, 42. Eso, 10 de 42, correcto, esa es la respuesta. Ay, profe, ¿Ya? ¿por qué no lo entendimos antes? Y acá lo simplificamos por 2, a veces vienen simplificar las preguntas, ¿ya? La simplifican por 2, le queda 2 por 5, 10 y 21, ¿no? 21. Puede venir así la respuesta, puede venir así. O también puede venir en decimal, ojo, que también se puede, aquí esto, las probabilidades vienen también en forma decimal. ¿Cómo lo transforman a decimal? Dividiendo. Se divide el numerador con el denominador. 5 dividido en 21. ¿Lo dividen ustedes? ¿Cuánto da? A ver, 5 dividido en 21. 5 dividido en 21. 0,23, ¿cierto? Sí. Le da 0,238 parece. Divide más decimal. Ay, no me da. ¿Dónde está el dividido? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Da eso? Y da más decimal. Y esto hay que transformarlo a porcentaje. Sería el 0,23. Sería el 23,8%, ¿ya? Porcentaje, entonces, 28%. 23,8. Cuando ustedes hagan la división, le va a quedar el decimal y después lo multiplican por 100 y ahí le va a quedar el porcentaje.
23,8%. Claro, 23,8%. Ya, usted hagan otra. Letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? Roja, ya. La última, encontrar la probabilidad de que salga verde o azul. Oh, qué difícil. Ya, vamos. No, si está difícil. Dale más. 42. Correcto. ¿Cuánto le dio? ¿20 de 42? Sí, Correcto. Número de casos favorables, 20, porque 20 son las rojas. sí, ¿Cuántas son en total? 40. Aquí se colocan todas, ¿ya? todas 42. Todas. Y se simplifica. A ver, transformen la decimal, a ver, hagan la división. Y me dicen el porcentaje. 20, 42. ¿Cuánto es? A ver. 20 dividido por 42 es igual 0,47 Ya, por 100, ahí le sacan el porcentaje. por 100 es igual 47,6. Ahí está, el 47,6%. Los otros decimales se dejan ahí nomás, no se colocan más decimales. 6%. Ahí está, ¿se fijan? Entonces le pueden decir, la probabilidad de sacar una bolita roja en un baúl es del 47,6%. Ah, el 20 partido en 42, sí es lo mismo. ¿Ya? Ya, veamos la C. Probabilidad de que sea verde o azul. Verde o azul. Que sea verde o azul. ¿Cuál sería el número caso favorable? 22, 42. Eso es perfecto. ¿Listo? 22, 42. ¿Qué está diciendo verde y azul? Claro, tan capo para la probabilidad entonces. Listo. Porcentaje ahora. Porcentaje 22 dividido por 42 es igual 0,52. ¿Ya? ¿Porcentaje sería? 0,52 dividido por 100, ¿cierto? No, multiplicado por 100. No, multiplicado, sí. Multiplicado por 100, 52. 52.3%. Esa es la respuesta, 52,3%. Fíjense que si ustedes tienen el baúl con todas esas bolitas, con las 42 bolitas, usted abre la tapita y saca una bolita, tienen un poquito más del 50% de que salga una verde o salga azul. Es como casi la misma probabilidad de que lanzar una moneda al aire. Que salga cara o salga sello. Habría que calcular qué probabilidad hay que se saquen un 4 en la prueba del viento. Hay una probabilidad. Eso. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer? A mí lo único que no le entendí mucho porque yo no veía la pantalla era lo de los sueldos. Que no viene esa parte. Ya. Pero sí la entendí, sí. Ya. Pero no vi nada de eso porque todavía no veía la pantalla. Pero noté igual lo que usted explicó. Pero ¿Esta clase igual está grabada para poder verla? Me parece que la está grabando el profe Antonio, ¿no? No sé. Correcto, efectivamente, Katy, efectivamente estamos grabando, así que cuando se termine, como grabar del computador en la pantalla es pesadito, me va a demorar algo en subirla, pero les voy a mandar el link al grupo para que después la vean. Ya, profe, gracias. Claro. Gracias. Así que ahí la Rosy puede ver el tema de los sueldos después porque el profe lo explicó clarito. Porque los que quiero ver, ¿no? Sí, una pequeña consulta. ¿Usted nos podría dar o mandar algún video tutorial de cómo usar bien la calculadora científica en caso de que falle la mente? Yo prefiero esta. Bueno, lo que yo le decía al profe Marcelo del otro grupo, porque ellos me decían que le había comprado una calculadora a los niños, habían trabajado con calculadora, pero la calculadora sí es una herramienta que permite hacer cálculo, pero si yo no sé plantear el problema, el ejercicio, no voy a poder usar bien la calculadora. Entonces, partimos la premisa de que tenemos bien planteado el ejercicio, ¿cierto? Y la calculadora va a ser un elemento que nos va a permitir, por supuesto, ahorrar tiempo, ¿ya? Bueno, lo más que podría hacer una calculadora sería, por ejemplo, las operaciones simples, que son potencia, calcular raíz cuadrada, eso. Pero hacer un tutorial de una calculadora así, general, como
estándar, no sé si es la palabra que se puede usar, es un poquito complicado porque los modelos de las calculadoras varían. Entonces las funciones son distintas una a otra. Yo prefiero esta, profe. Claro, lo que podrían hacer, Profe, ¿sabe es, por lo que me ejemplo, si pasó tiene a una mí? Casio, disculpe, si tiene una Casio, no sé, pues FX 420, por decir algo, usted entra al YouTube y coloca tutorial Casio F420, ¿me entiende? Y ahí le aparece. Ah, Entonces ahí le profe, lo sale que pasa es que yo estuve viendo tutoriales de cómo usarla por si acaso. Lo que pasa es que la ecuación esa, la raíz cuadrada y esa cuestión me complica un poquitito el tema de la ecuación. Ya. Y me aparecía que hay algunas calculadoras que uno tiene que como restablecerla para poder usarla. Algo así. Ya. Entonces, la mía, yo hacía lo que me aparecía en el tutorial como para poder resolver y me ¿Ya? marcaba error, 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 error. Claro, es que va a depender, por eso le digo, la calculadora, pues hay unas calculadoras que son, yo he visto estudiantes que tienen unas tremendas calculadoras y el libro de instrucciones es como 2 tomos, entonces tienen sus propios, digamos, instructivos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay que programarla de acuerdo a la función que uno va a usar, ¿ya? Es lo mismo cuando trabaja con los ángulos, ¿cierto? Hay calculadoras que vienen en sistema circular y otras vienen en sistema, digamos, sexagesimal. Entonces hay que saberlo programar, por así decir, ¿ya? En esa parte hay que tener cuidado, pero como le digo, es difícil poder hacer un tutorial para un tipo de calculadora porque son distintas. Correcto. Katy, en ese sentido, sí, yo ese día igual, bueno, en las pruebas siempre he llevado calculadora, así que si la tuya está con drama, me avisa y yo te paso una, no hay problema. Ya, Viene no con sé, la, entonces ya, yo creo viene que con la la mía respuesta. está mala. Bueno, Yo creo hay que la una mía calculadora. no está bien programada porque yo aparecía, se apretaba alfa, lo que correspondía para poder resolverla y me marcaba error, error, como que había que restablecerla. Sí, dale, no hay problema, yo te paso estas que están todas reseteadas en realidad. Ya así que no hay que tener problema. Ok, gracias. Claro, no sé, ese es el tema, pues, igual que hay algunas calculadoras que son graficadoras, pues. Entonces, al que tiene que haber una calculadora que sea graficadora, yo creo que la prueba tiene como 60% de posibilidad de sacarse un 4, si quiere sale un gráfico. Entonces, ayuda mucho. Pero hay que saberlas usar, sí. O sea, uno puede comprarse una calculadora de Infalavera, una graficadora, y puede demorarse, no sé, pues a lo mejor 10 días en aprender su uso para trabajar en los gráficos. Va a depender mucho del aparato, en realidad. ¿Cómo es? Yo solamente uso esta, profe, porque no sé usar la otra. Así que yo Ya. con mi Sí, no hay problema. ¿No? Teniendo calcular raíz cuadrada, sí, eso no hay problema. sí. Sí. Ahora con los ejercicios me quedó muy claro varios que no entendía. Ya. Pero ahora ya lo voy a repasar. Pueden ir viendo de nuevo el video, y cierto que el profesor lo va a Lo voy a ir editar. repasando. De todas maneras, yo escribí casi todo. Casi Bueno, todo. como siempre usted, siempre ahí, bien. No, pero sí Sí, está pero bien, pues, está bien. han Sí, pasado ese es muchas el modo. cosas también, por eso me ha costado Claro, mucho. ese es Me el cuesta modo. mucho. Está Sí. bien, pues, si todos los que están aquí conectados es porque, cierto, tienen esa aspiración de lograr cosas y nunca es tarde para aprender y surgir, así que hay ejemplos de sobra, pues. Así que no, yo creo que al contrario, mi señora, incluso mi esposa, porque yo trabajo acá en la casa, como todos, pues. Entonces me dice, oye, los estudiantes, dijo, adultos, participan mucho más que los niños, me dijo, te hacen más preguntas, claro. Ser un niño prácticamente hay que estarlos preguntar, así ni contestaba. Entonces ustedes por lo menos se nota que tienen harto interés, ¿cierto? Y son un ejemplo. Para mí son un ejemplo. Yo le decía al profesor Marcelo del otro grupo, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna Muchas consulta gracias, más que profe. hacerme. No, por lo menos ahora me quedaron claros los más difíciles que eran para mí. Ya. Estoy más clara en Seguir practicando, sí, pues, se pueden buscar. Sí, por supuesto. Claro, bueno, ahora está la facilidad de que ustedes en internet pueden colocar ahí el nombre, ya ejercicio tanto. Le va a salir una cantidad de ejercicios diferentes, ¿cierto? De más fácil o más difícil, pero ustedes tienen que ir seleccionando modelos parecidos a lo que hemos hecho como ejemplo. Entonces van practicando, ¿ya? Profesor, Muchas una gracias. consulta, usted podría poner algún correo o algo como en el caso de que, porque igual yo a veces estudio más temprano, a veces un poquito más tarde, si le puedo mandar alguna duda con respecto a lo que yo tenga, lo que vaya estudiando.
A ver, voy a mandar mi correo, que es súper difícil. Un poquito. Ese es mi correo. Mi apellido, mi nombre, torrealba.sergio@gmail.com. Ya, profe, gracias. Lo que pasa es que como para mandarle los ejercicios que uno vaya haciendo, si va bien, si va estudiando mal. Claro, no hay problema. Siempre que me lo manden a las 3 de la mañana no lo voy a responder. Si me llega a las 3, yo lo respondo el otro día. Ya esa hora No tampoco. me lo manden el día anterior a la prueba porque lo voy a ver el día siguiente y ya va a estar todo consumado. ¿Ya? Si tienen alguna consulta o duda. No me pidan material porque material, si yo les mando material, Sí. se van a estresar más. Entonces va a llegar más material, se van a encontrar así como muy asfixiados con tanta cosa. Entonces aquí, a esta altura, hay que ser bien práctico. Hay que trabajar con lo justo y lo preciso. Buscar ejemplos de, listo. Y darle, ¿cierto? Y se dar cuenta que le va a ir bien. Con esta conciencia y fe nomás. Muchas gracias. Justamente, y los que no hayan hecho el ensayo que está en el Classroom pueden aprovechar de hacerlo para practicar, y los que ya lo hicieron pueden si quieren hacerlo de nuevo para ir viendo, ¿no es cierto?, cómo le iba, qué tantas buenas y qué tantas malas tenían, ¿vale? Correcto. Eso, vamos a quedar hasta acá entonces. Gracias, profe. Siempre a su Gracias, profe, por disposición. todo. Chao, Ok. gracias, profe. Igual que les vaya súper bien y siempre a su disposición, en lo posible. Gracias. Chaito, que estén bien. Jorge, nos Chao, chao. vemos. Ya, chao.